Señores, estamos aquí en otro episodio de Mesa Redonda RD, un servidor Raúl Hernández, con nosotros José Manuel Mesa. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver, que está afectando no solamente a los que pertenecen a los partidos políticos, a toda la sociedad en general, que se ha hecho eco de esta situación que tiene que ver con la soberanía de la República Dominicana de un acuerdo de aguas marinas. Estamos aquí con el general Soto Jiménez, quien ha sido una persona que ha estado en la palestra hablando precisamente de lo que esto ha representado para la soberanía de la República Dominicana. José Manuel Mesa. A propósito de soberanía a la deriva, vamos a tener ahora soberanía sobre la mesa. Con Soto Jiménez. Muy bien, me gustó. Que no me gustó. Pero hay que hacer un introito, porque hay una situación donde en el episodio anterior estuvimos hablando de la situación haitiana, y sería bueno que el general... No, una declaración de Hipólito que el general quiere que queden claros. Yo pienso que una de las virtudes, antes de todo, saludarlos efusivamente y mostrar mi complacencia de estar aquí con ustedes. En la mesa redonda. En la mesa redonda. Sí, me gustó mucho la figura que hiciste. Soto Jiménez, pero hay un detalle que es bueno que usted lo tenga presente. Hoy estamos inaugurando este estudio con usted. Sí. Porque estábamos en otro estudio con una mesa cuadrada y quiero decirle que había amigos que nos escribían y decían, pero el programa se llama Mesa Redonda. ¿Por qué cuadrada la mesa? Pero ya estamos en una mesa redonda. General, tengo que decirle que la idea de que sea mesa redonda fue de Raúl. Sí. Entonces Raúl lo consensuó conmigo y yo estuve de acuerdo. Déjame decirte que con un impulso historicista, te diré que realmente esta es una mesa redonda. Así es. Redonda el techo, redonda la mesa. Así es. Y redonda también el orificio que está. Bueno, pero eso tiene una basamenta. Claro. Aquí está la mesa redonda, pero falta el rey Arturo. El rey Arturo. Que es el padre de la figura. La mesa era redonda, era redonda, precisamente para lograr lo que ustedes persiguen, ¿verdad? La interacción. Que los caballeros de la mesa redonda pudiesen debatir como estaba debatiendo nosotros. Exactamente, así es. General, entonces esas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía a propósito de lo que tratamos en el episodio anterior, usted que es un gran conocedor, ¿verdad?, de los manejos del Estado, ¿cuál es su valoración de este señalamiento de un expresidente de la República como Hipólito Mejía? Bueno, yo, como ustedes saben, en un tratamiento cercano del presidente Mejía, que me distinguió no solamente en hacerme secretario de la Fuerza Armada, sino que también me dejó 4 años. No fui yo que me dejé ni que me nombré tampoco. Y entonces, como decía Stefan Zweig, una distinción. No, una distinción. Recuérdate que el agradecimiento, decía Stefan Zweig, es el principal abogado de la lealtad. Así es. En este sentido, la lealtad y la amistad no tiene que ser en sentido político, ¿verdad? Sino como persona. Sino como persona. Entonces, yo no me voy a meter en esas contradicciones, porque el mismo presidente ha dicho, el presidente Mejía ha dicho que él está de vacaciones. Sí. Que no es funcionario. Y él dice, como siempre ha dicho, lo que tiene que decir. Lo que tiene que decir. Que él es un libre pensador. Sin ataduras. Espérate. Sin ataduras. No se puede con mi experiencia. Es lo que él dice, que es un libre pensador. La experiencia es diferente. La gente se cree que Hipólito es un incontinente verbal, que él dice. No. Todo lo que dice el presidente de la República. Y el presidente Mejía tiene una razón de ser. O sea, esa es mi experiencia. Por algo lo dice. Sí, por algo lo dice. Y lo que hay que descubrir, porque recuerden lo que decía Couffon, el francés, el estilo es el hombre. Y él tiene su estilo muy particular. Y con ese estilo no podemos descartar que llegó a presidente de la República. Hay que entenderlo así. Sí, entonces hay que mirarlo así. Entonces yo quiero decirle, con ese tema, ya ustedes saben, conocen, lo he dicho mucho, cuál es mi posición. Correcto. Mi posición frente al tema haitiano es una posición fundamentalista. Ahora bien, decía Heráclito que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Así es. Él creía en el eterno devenir. ¿Para qué te digo esto? Porque yo, que conocí muy bien al presidente Mejía, fue en una circunstancia muy especial, ¿verdad? Tan especial como el que yo era subministro de la Fuerza Armada y él era el presidente de la República, ¿verdad? Entonces yo no puedo hablar de cuál es el pensamiento del presidente Mejía ahora, porque no comparto las circunstancias ese día que se está desarrollando. Yo conozco el hombre integral en su, como dice el dominicano, en su salsa. Ahora yo te voy a decir una cosa. Yo sí puedo hablar de cuál fue
la postura del presidente dominicano sobre ese tema cuando yo estaba a su lado. No porque yo estuviera a su lado. Creó la ley. Sino lo que ocurrió. No solamente, creó la ley. fronteriza. Sí, pero hay otra cosa. Yo doy testimonio aquí, en esta mesa redonda, que yo no vi una sola postura, estando a su lado y siendo secretario de las Fuerzas Armadas, del presidente Mejía en contra de los intereses nacionales frente a Haití. Todo lo contrario. O sea, asumió con responsabilidad. Pues sí. Como jefe de Estado. Y yo doy testimonio de una. Yo fui también, antes de que él se juramentara como presidente, en el viaje de transición, yo estuve en Francia con él y tuve el privilegio de participar en una entrevista que tuvo con el presidente Jospin, con el primer ministro Jospin, ¿verdad? Y el primer tema que le puso el presidente Mejía en mi presencia fue precisamente que ellos, Francia, tenía una responsabilidad, que lo dijo ahora, que tiene una responsabilidad histórica con Haití y que debía meterle la mano. Y el primer ministro Jospin le dijo que Haití era un hoyo negro. Inmediatamente ahí estaba el doctor Hugo Tolentino Dick, que brincó en el sentido de decirle porque él entendió que hoyo negro era una postura racista. Y entonces Jospin le dijo, no, yo me estoy refiriendo a la teoría galáctica de los hoyos negros. Y ustedes saben que los hoyos negros tienen una característica que absorben todo lo que tienen alrededor y ustedes son el alrededor. Entonces, una alusión directa ahí. Sí, claro, no. Y el presidente Mejía, en ese momento. O sea, Francia quiere que Haití nos absorba a nosotros. Sí, él planteó la realidad. Sí, pero que lo que no estaba ocurriendo. Pero lo que siguió después fue lo interesante, porque el presidente, cuando respingó el doctor Hugo Tolentino, ya anunciado canciller, como yo estaba anunciado ministro de las Fuerzas Armadas, secretario de las Fuerzas Armadas, entonces el presidente Mejía le dijo, estamos conscientes de eso. Y como estamos conscientes de eso, Haití y la República Dominicana son un matrimonio geográfico sin divorcio. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta que le dio. Pero yo lo que te digo, ese es el antecedente. Entonces, pero a partir de ahí, yo te digo a ti y te recalco que yo nunca les recomendé nada en virtud a la defensa nacional con respecto a Haití que Hipólito no aprobara. Y sus iniciativas al respecto son interesantes, porque a la gente se le olvida la cosa. Nosotros hicimos varias maniobras en la frontera con muchos niveles de fuerza, ¿verdad? Para los fines de disuasión, porque no existían las bandas, pero existían las guerrillas. Sí, creo que 5 o 6 grupos guerrilleros. Y entonces, para disuadir la amenaza, ¿verdad? Pero fíjate, estando los norteamericanos del otro lado, y tú sabes lo que pasó, que ese es el peligro que hay ahora, ¿verdad? No de agresividad como la que vimos en estos días. El verdadero peligro es que siempre ellos han usado la República Dominicana como santuario de operar allá y meterse para acá, ¿verdad? Y a la gente se le olvidó también, yo se lo recuerdo, que en el gobierno del presidente Mejía, esas bandas trataron de pasar para acá, para refugiarse aquí, y las Fuerzas Armadas lo hicieron preso. Y lo tuvimos de visita en la Secretaría de la... Mira ahí, Raúl. O sea, que hubo para cerrar y pasar al otro tema. No, una respuesta. Quedó claro. Una respuesta de Estado. Hipólito Mejía fue más responsable en términos de política con Haití que este gobierno. Y además, la soberanía. Y además la gente se le olvidó también que se puso de... Mi respeto en para esa Hipólito. época se puso de época los secuestros. Secuestrar ganaderos de este lado y arroceros de este lado para llevárselo para allá. Para cuando hablo para allá, estoy hablando de Ancepitre, de Cabo Haitiano, ¿verdad? Y entonces lo llevan para allá. ¿Y tú sabes quién solucionó eso? Hipólito Mejía. Soy tu socio, Hipólito, en materia de política. Pero escucha esta parte. Oye, lo que está diciendo él, secuestros. Sí. Entonces ahora, se detuvo esa práctica. Desapareció. Erradicada. Desapareció. Erradicada. Desapareció. Le voy a decir una cosa. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, sobre todo, fueron un grupo de fuerzas especiales. No solamente remedió el asunto, sino que liberó los rehenes dominicanos y no perdimos uno y fueron traídos de este lado. ¿Cómo? Al enemigo no le fue tan bien, pero a los secuestradores, pero eso pasó. Y miren un detalle que yo quiero
como tú dijiste, para cerrar Sí. el Para pasar caso. al otro tema. Lo que dijo el presidente en sus palabras, el presidente Mejía, es interesante porque mira, él dijo lo que se verificó lo que yo dije antes. Fíjate, él dice, yo nunca he tenido perjuicios. Está hablando de perjuicios raciales. Así es, ¿verdad? Sí. así es. Y eso es verdadera, rigurosamente cierto. Él podía usar como chiste, ¿verdad? Ajá. Como lo usamos Sí, todos, sí, claro. ¿verdad? Pero no, nunca tuvo perjuicio. Y además no olvidemos una cosa, como él acaba de decir, él fue el candidato vicepresidencial del doctor Peña Gómez. Sí, así ¿verdad? es. En medio de la campaña que le tenía el doctor Balaguer, de una manera muy subliminal, Ujú. con el asunto De- del origen de Peña De un Gómez. cuestionamiento de su Y yo nacionalidad. soy testigo también, testigo de excepción, de que el presidente Mejía fue leal, para los que lo duden, a Peña Gómez Hasta su hasta el muerte. último día de su vida, de la Así vida es. de Peña. O sea, que estuvo a su lado Sí, siempre. sí, sí. Mesa. No tenía. A mí no- me consta que, Sí. que Hipólito Mejía es una persona leal, Sí. muy leal a Fundamentalmente. los amigos. Fundamentalmente. Leal. Es más, él Y dijo, además- él dijo una vez, lo recuerdo como ahora, siendo presidente, que nunca había traicionado a un amigo. Nunca. Sí. Ni que lo traicionaría. Así es. Así Mesa, es. tenemos aquí al general y el tema obligado, además del tema haitiano, obviamente, estamos hablando de soberanía. General, ¿se ha firmado un convenio con el Reino de los Países Bajos? Un convenio donde pone entredicho la soberanía nacional, donde hay unas millas náuticas ahí. Yo lo he visto en diferentes medios. Yo quisiera que usted resuma. Yo sé que será difícil para usted, pero tratar de resumir qué es lo que está ocurriendo en el manejo de la política exterior con este caso en particular. Y que lo hemos resumido como la democracia a la deriva, ¿verdad? Sí. La soberanía. La soberanía a la Mira, deriva. el soberanía. asunto. El convenio, cuando usted vio todo No. El asunto es que hay que buscar los antecedentes de eso. Ok. Fíjate, la primera vez que yo tomé conciencia de eso, creo que yo era teniente coronel o mayor, fue cuando un oficial de la Marina, muy amigo mío, y lo voy a decir el nombre, el hoy almirante retirado Pensonielan, Nicolás Pensonielan, me hizo una pregunta. Me dijo, "Bueno, Soto, ¿cuáles son los límites de la República Dominicana?" Y yo le dije, bueno, lo que me enseñaron de pequeño, al sur el Mar Caribe, al este el Canal de la Mona, al oeste Haití y al norte el Océano Atlántico. Y me dice, no. Esa era una respuesta lógica en el momento. Sí. No. Sin embargo, No, él no. lo puso a pensar. No, me puso a pensar, no. ¿No? Él estaba enterado, como buen marino al fin, Ajá. que la República Dominicana, en tiempos del presidente Balaguer, había firmado el acuerdo aquel de las 200 millas de exclusividad económica. Precisamente eso atañe Ujú. a lo que tenemos ahí. Ok. Entonces, él me dijo, por ejemplo, la República Dominicana ahora, al sur, Al sur. tiene a Venezuela y a Colombia. Con los países que tiene tratado sobre ese tema. Sí, por ejemplo, Ajá. ahora tenemos no solamente el caso de Haití, tenemos también hay otras concordancias con países fundamentalmente imperialistas, como al norte el Mar de la Plata y como en el sur Holanda, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, fíjate, para no especular y llenar a la gente de academicismo, porque eso es otro problema, Sí. una de las cosas que no ha conmocionado la trama de ese antinacional, de ese Convenio. de ese acuerdo, Sí. es precisamente que la gente no logra entenderlo. Para la mayoría de la gente, y no estoy subestimando la mayoría, eso es un pedazo de mar. No, pero vamos Un arriba. espacio. Vamos a explicarle a la Sí, gente. pero espérate, Sí, eso es lo que estoy. sí. De ahí, por eso que me estoy tomando Ujú. la molestia, que para mí no es ninguna, de explicarlo. Correcto. Yo lo que te digo a ti es que entonces ese es el primer antecedente. ¿Pero qué pasó? Después, excúsame, ¿Pero qué pasó con la pregunta de su amigo que era de la Marina? No, cuando entonces, cuando él me le dijo- digo a usted, ajá, no, él me dijo ¿qué usted a mí, pensó en ese momento? Él me dijo a mí y me lo explicó que nosotros al sur teníamos ahora Colombia, Venezuela, Ujú. ¿verdad? Y la Guyana, Sí. y que teníamos también en el norte, no solamente el Océano Atlántico, sino sus islas adyacentes,
y espacios marítimos muy valiosos para nosotros, como el Mar de la Plata. Y entonces yo me puse a pensar en eso. Y él me dijo también, mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros debíamos tener una flota pesquera. Si tuviéramos una flota pesquera y una flota adecuada, ya con esas 200 millas, nosotros pudiéramos ejercer soberanía sobre ella, patrullándola y usufructuándola. ¿Verdad? Pero no lo tenemos. Pero Venezuela sí tiene ese poder, porque se mete en nuestras aguas territoriales, en la zona de las 200 millas, y me puso el caso, que yo no sabía, yo era un profano en eso, del pez vela, que es uno de los peces cuyo consumo es uno de los más caros del mundo. Y, por ejemplo, ellos están no solamente usufructuando eso, beneficiándose de eso, sino también en nuestras aguas, porque nosotros no tenemos capacidad de patrullarla ni de explotarla. Nosotros conocíamos al pez vela aquí solamente, y lo seguimos conociendo, porque en los torneos de Boca de Yuma, eso es lo que los pez vela, ¿verdad? Ese pez, ahí hay muchísima cantidad de pez vela en esas 200 millas, no pegado de la costa. Cuba explotaba también en esa zona de exclusividad, nuestras aguas con su flota. Entonces, lo puso a pensar. Ese fue la primera aproximación. Ahora bien, debo confesar también, y esto no es un confesorio, que hace 20 años, un diputado, el señor Pelegrín Castillo, comenzó con ese tema. Él fue que empezó pero de una forma obsesiva, a tal grado que le voy a decir algo. Yo cuando eso estaba en el extranjero, ¿verdad? Y entonces yo dije, pero Pelegrín y yo somos amigos, y hemos sido amigos desde que ambos éramos desde niños, porque vivíamos hasta cerca, ¿verdad? En tiempos de intolerancia y resulta que siempre se mantuvo amigo. Estudiamos Derecho juntos en la Universidad Pedro Enrique Ureña. Él terminó, yo no lo pude terminar por los requerimientos de la guardia, que no era fácil estudiar en esa época. No era fácil. Entonces, yo le puse atención a lo que decía Pelegrín. Pero Pelegrín se fue más lejos. Pelegrín hizo un estudio a tal grado, con un equipo de gente muy entendida en eso, y llegó a plantear el Estado archipelágico. Que está consignado en la ley 66-2. Que es esa ley. Una hechura de él. Es hechura, y él logró que se pasara. Pero hay otro detalle, fíjense, para que ustedes vean la recurrencia de la historia. Que está definido. No con el tema de Holanda. No recuerdo bien, no fue con el tema de Holanda. Fue con el tema de Inglaterra. Sí. En el norte. Sí. Se había llevado una propuesta se mandó al Congreso. ¿Sabe quién es el presidente? Leonel Fernández. ¿Tú sabes lo que pasó? Que cuando el presidente se percató de que eso como esto era una agresión a la soberanía nacional, lo mandó a retirar inmediatamente. Y no lo volvió a meter. Más nunca. Entonces, hay que poner atención a esto. O sea que... No, y la ley 6607. Pero claro, en su gestión. ¿Tú has visto la posición de Pelegrín Castillo hoy con relación a eso? No, pero no, una posición diametralmente opuesta a lo que ha asumido el canciller. Sí. Y le ha dicho, oye, le ha enmendado la plana al gobierno. Lo ha dicho claro. No, de manera clara. Con la misma vehemencia que el que plantea. Y te voy a decir una cosa que me pasó a mí cuando yo era ministro de las Fuerzas Armadas. Me pasó a mí en el gobierno de Hipólito Mejía. Y volvemos al tema de Hipólito. Resulta que la famosa fundación esa, Greenpeace, o no sé qué cosa, otra, anunció que por el canal de la Mona iban a pasar un cargamento de desechos radioactivos de la planta. Eso fue un tema. Entonces, resulta que dada la alarma, entonces yo cogí y movilicé con la autorización del presidente. Yo le dije, porque mira cuáles son las cosas, por eso hay que conocer el origen de las cosas. El problema es que pasa, muy bien, rumbo a Japón, eso pasa por ahí, pero pasa una cosa, sucede una cosa, que si hay una avería o algo, si hay algún derrame o algún accidente, todas esas
costas que son fundamentalmente turísticas van a quedar vedadas. Porque la resistencia, hay materiales de eso cuyas resistencias duran 40.000 años, imagínate tú. Ay, Dios. El riesgo que implicaría. Bueno, pero ¿qué pasó? Yo hablé con el presidente, se mandó la flota, ¿verdad? Con orden de que tenían que parar las embarcaciones. General. Y otra cosa, Esa embarcación- si no se paraban, que pasa lo mismo con la persecución en caliente, entonces usar la fuerza para que no pasaran. ¿Y tú sabes lo que pasó? Se devolvieron. Se Mire, volvió. Al Bueno. igual tenemos que parar aquí. Sí, ¿Otra vez? Sí, tenemos Lamentablemente. que parar, lamentablemente. No, porque usted tiene otro Ah, no, compromiso porque ahora. otro Tiene otro compromiso. Es que ustedes hablan demasiado. Ay, sí. Mira, vamos a agradecerle su participación. Muy agradecido. Bueno, y recuerden Sí. que podemos seguir, hay más días Sí, que longaniza. claro que sí. Poner como corolario Así que es. yo reitero mi posición, Sí. que eso es una agresión contra la soberanía nacional, un desconocimiento, inclusive es anticonstitucional totalmente, y además que el peor peligro, ¿Cuál es? pone sobre la mesa en discusión pública una cosa que no puede ni debe estar en discusión, ¿Cuál? la soberanía. La sobra. Ahí está. Señores, gracias por sintonizarnos. Gracias por darnos like. Agradecerle al general que ya forma parte de esta gran familia Así de es. Mesa Redonda. Así que ya ustedes saben, ayúdennos a seguir creciendo porque esta es una comunicación totalmente diferente. Hasta nuestra próxima entrega. Bye bye.